Bueno, mis hermanos, nos toca en esta noche ver casi la primera mitad del capítulo 10 de Hebreos, de los versículos 1 al 18, y bueno, el libro viene hablando hasta acá, una sección que Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a terminar en esta noche, donde el autor habla acerca de algo que en una parte para los hebreos era fácil de entender, y les explica otra parte que era difícil de entender. A nosotros nos pasa lo mismo, pero al revés. La parte que entendemos es la que a ellos se les dificultaba, y la que nos cuesta más es la que los hebreos manejaban con facilidad. ¿Cuál es la que ellos entendían? Bueno, la que a nosotros nos cuesta tanto, que es el tabernáculo, los sacrificios, la ley, que eran el bien más preciado que ellos tenían. Y lo que sí le costaba entender era el sacerdocio de Cristo y cómo había reemplazado lo anterior. Y en todos estos capítulos, como decía recién Ezequiel, el autor va sacando una y otra vez una conclusión que Cristo es mejor. Cristo es mejor, y esto está claro, esto está bien explicado. Ahora, por más que esto esté bien explicado por el autor, ¿cuál era el conflicto en la cabeza de estos hebreos a los cuales se dirigía esta carta? Bueno, que la ley, que el ceremonial que ellos tenían, había sido dado directamente por Dios. Por eso les costaba entender tanto que había sido reemplazado, porque no es que era una costumbre de ellos. El pueblo de Dios mismo había visto cómo en el monte había relámpagos y la nube y no se podían acercar, y bajó Moisés. Era evidente que había estado Dios ahí y les dio, hagan esto. Y de repente ahora tenemos que entender nosotros lo difícil que habrá sido para ellos de decir, ahora hay otra cosa. Y hay algo que lo reemplaza por algo que es mejor. Y yo me imagino que surgía una pregunta también que lo hacía más difícil de entender. ¿Por qué dio Dios esto primero que fue reemplazado y después lo reemplazó por algo mejor? ¿Por qué directamente no trajo lo que era mejor? Si Dios sabía. ¿Para qué nos dio esto? Y ahora nos dice que no. Bueno, lo que ocurre es que esto era necesario. No lo busquen, Pablo le escribe a los Gálatas diciendo que antes que viniese la fe, acá hay que aclarar, la salvación siempre fue por fe. No es que fue por fe desde la cruz en adelante. La salvación fue por fe en el Antiguo Testamento, la salvación es por fe en el Nuevo Testamento, y la salvación va a ser por fe en el futuro. Cuando la iglesia sea arrebatada y ya no esté en la tierra, y allí vemos el juicio de las naciones y tantas cosas que van sucediendo, la salvación va a seguir siendo por fe. Porque si bien hay cosas que los que queden en este lugar van a tener que hacer, lo van a hacer por fe, no va a ser por obras. La salvación a lo largo de toda la historia fue por fe. Pero bueno, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, lo que pasaba ahora. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era un maestro, alguien encargado de la instrucción de un joven o de un niño. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos este maestro que nos lleve hasta acá. Ahora, ¿para qué vino la ley entonces? ¿Por qué Dios dio primero otra cosa antes de lo que era mejor? Bueno, hablando en criollo para que se entienda, para que los hombres nos demos cuenta de que no había otra. No había forma de ser salvos si no era por Cristo. Lo primero, lo que dio anteriormente el ceremonial judío, nos guía a Cristo, que era algo mejor. Y yo me imagino a los judíos, los hebreos, estos diciendo, pero ¿por qué es mejor? Si esto está bien, esto funciona, siempre lo hicimos así. Ellos manejaban una zona de confort donde un montón de años venían haciendo una cantidad de cosas, y la verdad que también, por otro lado, a ninguno de nosotros nos gusta mucho el cambio. Cuando nos acostumbramos a algo nos cuesta bastante cambiar. Pero bueno, por otro lado, se espera de nosotros que confiemos en Dios. Allí el profeta Habacuc empieza el relato en el libro de Habacuc, y en un momento empieza el profeta preguntando por qué el pueblo hacía maldades y Dios no lo juzgaba. Entonces ahí Dios le responde, dice, sí, van a venir de otro lado, van a juzgar al pueblo. Después la otra pregunta, ¿cómo va a juzgar a tu pueblo un pueblo más impío que nosotros? O sea, unos que son peores que nosotros.
Y en un momento Dios le dice al profeta, en el capítulo 2, verso 20, Jehová está en su santo templo, calle de él toda la tierra. ¿Qué le está diciendo? Porque lo digo yo, basta. Es así. Después el profeta entiende y bueno, termina con un cántico de alabanza muy lindo que siempre lo citamos. Pero le dice en aquel momento diciendo, lo digo yo y basta, se acabó. Y con esto debiera alcanzar. Pero Dios, que es infinitamente bueno, que es infinitamente paciente con nosotros, no solo nos dice que esto es mejor, que Cristo es mejor, sino también les explica a los hebreos, y nos queda la explicación a nosotros, de por qué es mejor. O sea, dice que es mejor y nos explica por qué es mejor. Y esto es lo que habla en el capítulo 10, del verso 1 al 18, que es lo que nos toca hoy. Y el autor, lo hace separando en 3 secciones, se podría decir. La primera habla de que esto nuevo, que esto viejo que había sido reemplazado, era la sombra de esto que venía ahora, que era mejor. Después dice que queda de lado la sombra y establece lo necesario para agradar a Dios. Acá nos cuenta qué es necesario para agradar a Dios. Y en la última sección nos cuenta cuál es el resultado de esto que es mejor. Bueno, primero, explica que esto que ellos conocían hasta ese momento y que también manejaban era sombra de algo bueno que iba a venir, los versículos 1 al 4. Capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, si los hiciese perfectos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué es lo que era esto que ellos venían haciendo hasta ese momento? Era una figura, una imagen de algunas cosas que ya habían venido, como el Señor Jesucristo. Algunas representaban la venida del Mesías. Y otras cosas recuerdan cosas que todavía están por venir y que se van a cumplir, que todavía no han venido. Y hermanos, es importante entender y tomarlo así como es. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias, aún hoy en día, desempolvaron estas cosas y las pusieron de vuelta en vigencia. ¿Qué son estos? Son los judaizantes, que aunque parezca mentira, al igual que pasó con el tiempo de los Gálatas, cada tanto pasa hoy. Y hoy siglo XXI sigue pasando esto. Aunque en medio de nosotros parezca raro, hay muchas iglesias hoy en día que se olvida que esto eran figuras, sombras de algo que iba a venir, y la vuelven a poner en vigencia. ¿Por qué? Bueno, pasó en el tiempo de los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas, sigue pasando ahora acá. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo. Aunque cambie la sociedad, cambie la tecnología, el corazón del hombre es el mismo. Y la causa también es la misma. ¿Y cuál es? La que el Señor le dijo a un grupo de hombres, erráis ignorando las Escrituras. Cuando no tomamos en cuenta estas cosas que nos explica el autor tan detalladamente y con tanta paciencia que estamos viendo a través de los viernes, podemos caer en errores por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Y ojo, que no hace falta ser nuevo en la fe o muy sencillo para caer en estas cosas. Hay grandes maestros de mucho provecho que se equivocan y cometen errores con estas cosas. Y algunos muy buenos maestros, sobre todo algunos que estudian escatología, uno dice, qué bárbaro, ¿cómo sabe este hombre? De repente se olvida esta cosa, pega una patinada y pone fecha a la venida del Señor. Yo escuchaba a uno muy conocido hace poco, que yo lo escucho porque los mensajes son muy buenos. Y lo último que está predicando este hermano es que, ahora no le pone fecha cuando va a venir el Señor, pero dice, sí va a tener que ser en el mes de septiembre de algún año. ¿Por qué? Y porque dice que a la final trompeta, entonces esto es la fiesta de las trompetas, entonces la última trompeta va a venir el Señor y las fiestas de trompetas serán en septiembre, así que llega a la conclusión que el Señor va a venir en septiembre de algún año. Se olvida que esto son figuras, sombras que representan algo y que ya fue reemplazado. ¿Qué es lo que se entiende por qué dice la final trompeta? Porque la fiesta de las trompetas justamente representa una cantidad de cosas y la última trompeta de esta fiesta, que duraba varios días,
la última trompeta representaba la venida del Señor. Les recordaba que un día el Señor va a venir a reinar. Entonces por eso el apóstol dice, a la final trompeta, cuando llegue este tiempo que se estaba anunciando en esta fiesta, el Señor va a venir a reinar. Pero no en la fecha de la fiesta. Y esto es muy fácil de caer, en equivocarnos en estas cosas por no entender que estos son sombras. Algunos interpretan que el tabernáculo y lo que Dios le dijo a Moisés es una copia de algo que está en el cielo. Y yo lo escuché varias veces y lo leí también. Dice, esto le mostraron a Moisés algo que estaba en el cielo. ¿Por qué dicen esto? No lo busque, capítulo 8, verso 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, no es que en el cielo, yo creo yo, que no es que hay un tabernáculo en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no? Bueno, por lo que acabamos de leer. Dice, esto es una sombra, es algo imperfecto de algo perfecto que va a venir. Entonces, ¿cómo en el cielo va a haber algo que es imperfecto? En el cielo no hay nada que sea imperfecto. Entonces, ¿cómo va a haber algo que es imperfecto y que es sombra de lo que va a venir? Creo yo, me parece a mí que están equivocados, que no entienden esto, que era para mostrar, para llevar al hombre a una conclusión. ¿Cuál es? No hay otra solución. Por más vuelta que le buscamos y por más religioso que seamos y por más buena conciencia que tratemos de tener delante de Dios, no hay otra que ir a Cristo para ser salvo. Esto que le mostraron a Moisés, es como cuando el arquitecto le muestra al constructor el plano. Dice, mira, vamos a hacer la casa, acá está el dibujo, es esto así, es una representación. No es que el arquitecto tiene una casa igual y le dice, hacela como la mía. Le está mostrando algo que tiene que hacer. Pero no es que tiene una casa igual necesariamente. Y no es, por eso entiendo yo que no es que hay un tabernáculo en el cielo. Por otro lado, Apocalipsis 21, verso 22, dice que no hay templo en el cielo, que el Señor mismo es el templo. Sino que es algo bueno, algo de lo bueno que iba a venir. ¿Y qué era esto? La salvación perfecta que iba a venir por Cristo. Y además nos explica el problema de los sacrificios. Que al no ser perfectos los sacrificios, no podía ser perfecto a los creyentes. Por eso es lo que explicamos hace un par de domingos cuando hablamos del cielo, no sé si alguno se acuerda, que antes de la venida del Señor y antes de la cruz, los que partían no iban a la presencia de Dios, sino al seno de Abraham. Que después, con el sacrificio del Señor, fueron hechos perfectos, y el seno de Abraham quedó vacío, y ahora sí están los creyentes en el cielo. ¿Por qué? Porque no podían ser perfectos antes de los sacrificios. Además, por otro lado, los sacrificios, dice el capítulo 9, verso 7, solamente puede hacer perdonar los pecados involuntarios. Dice, pero la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No solamente estos sacrificios no podían hacer perfecto al creyente, sino que solamente servían para los pecados de ignorancia o que cometían sin querer. Y Cristo no solamente fue perfecto, sino que murió para perdonar todos nuestros pecados, aún los que cometimos sabiendo que estaba mal. Si nosotros nos arrepentimos, por medio de Cristo tenemos el perdón de todos los pecados. Y esto no solamente para los cometidos por ignorancia. Entonces les explica, esto que tuvimos tanto tiempo, era una sombra de esto otro, que era mejor. Que Dios lo enseñó para que nos demos cuenta que no había otra solución, que no hay otra forma de ser salvos que ir a Cristo. La segunda sección, decíamos, deja las sombras y establece de qué cosa es necesaria para agradar a Dios. Los versos 5 al 9 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando proféticamente, ¿no?, del Señor, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron,
las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Decíamos, el Señor explica por qué, deja las sombras y qué es lo que establece ahora para agradar a Dios. Bueno, dice que hay distintos tipos de sacrificios, por eso dice holocaustos, ofrendas, había distintos tipos de sacrificios, algunos eran para perdón de pecados, otros eran por gratitud por lo que Dios daba, otros eran por comunión con Dios. Bueno, todos estos eran sombras. Ahora, ¿por qué no le agradaban a Dios? Dice el sacrificio y la ofrenda, distintos tipos de ofrendas que habían, de sacrificios, no te agradaron. ¿Cómo es que no le agradaron a Dios? Si Dios mismo lo mandó. No fue ocurrencia de ellos, decimos, ¿sabe qué? Vamos a sacrificar una vaquita. Dios mismo había establecido cuáles eran los sacrificios. El final del verso 8, que dice, las cuales se ofrecen según la ley, alguna versión lo traduce como cosas que exigía la ley que se ofreciesen. ¿Y quién dio la ley? El Señor. O sea, el Señor mismo exigía que se ofreciesen sacrificios, y ahora a estos hebreos se les recuerda que proféticamente, hacía muchos años, ya le había dicho que al Señor no le agradaban los sacrificios. ¿Y por qué los pidió? Uno de los profetas, en un momento, de parte de Dios, le dice al pueblo, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. Lo mismo, las cuales había establecido Dios. ¿Cómo puede decir el Señor, estoy hastiado de algo que yo pedí? ¿Será que Dios no sabe lo que quiere? Que dijo, ofrezcamos esto. No, pero la verdad que no me gusta. No, no es que no sabe lo que quiere. No es así. Lo que no le agradaba a Dios era que estos sacrificios que ellos ofrecían no cambiaban el corazón de los que se acercaban. No es que no le agradaba el sacrificio, no le agradaba el resultado. Por eso, cuando ellos cumplían las fiestas solemnes que él mismo mandó, decía, estoy hastiado de vuestra fiesta. ¿Por qué? Y porque maltratan al pobre, y de una serie de causas por las cuales él estaba hastiado. No era por la fiesta, era porque no cambiaba el corazón de las personas, no tenían la capacidad. Estos sacrificios no tenían el poder de transformar la naturaleza del hombre, que ¿cuál es? Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que el corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. Y los sacrificios no le agradaban al Señor porque no tenían el poder para cambiar esta realidad. ¿Cuál era la solución? Bueno, el sacrificio perfecto de Cristo, que sí puede cambiar el corazón. Lo necesario para agradar a Dios era un corazón cambiado. No ofrecer sacrificios. Era un corazón cambiado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice el salmista en el Salmo 51. Y vemos en este pasaje que cita un salmo, el Salmo 40, versos 6 al 8. Y es notable que cambia algunas palabras. Pero hay una que a mí me llamó mucho la atención, que dice en el Salmo, me abrió el oído. Y aquí el autor de Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Y dice, se lo tradujo, lo citó mal. Se equivocó, no es ni parecido. ¿Cómo es? ¿Se equivocó? No se equivocó porque esto es inspirado. Es inspirado por Dios. Y Dios conoce su palabra. Entiendo yo que el salmista está diciendo, abriste mi oído. Le está diciendo, no hablando del oído exterior. Le está diciendo, vos me hiciste entender. El abrir el oído está hablando de que pudo entender. Vos abriste mi oído. Y el autor de Hebreos dice que a causa de esto, de que abrió el oído, le preparó cuerpo. Lo llevó a hacer una acción. El entender qué es lo que Dios quería, qué es lo que agradaba a Dios, lo llevó al Señor a tomar esta acción que es venir a ofrecerse en sacrificio. Se podría decir que lo explica mejor, traduciéndolo así. Y no es que podemos escuchar la voz de Dios y seguir igual. Lo que está queriendo expresar, entiendo yo el autor, cambiando de parte de Dios esta palabra, es decir, bueno, si entendemos esto, algo tiene que pasar. El Señor, ¿qué es lo que pasó? Vino y se ofreció. Dice, me preparaste cuerpo, vino y me ofreció. Bueno, pero no es el tema de esta noche, eso vamos a verlo, Dios mediante, el viernes que viene en adelante, donde el libro cambia y apunta hacia qué debe producir todas estas cosas en nuestra vida.
Porque puede ocurrir muchas veces que nosotros escuchemos y no produzca nada. Yo siempre me acuerdo de una profesora que tenía, que era profesora de italiano, teníamos italiano, una cosa rarísima en el colegio, no se usa tanto el italiano como para enseñarlo en el colegio. Y por ahí del fondo le decíamos, yo me sentaba en los últimos bancos, profe, no se escucha. Y ella decía, dicen muy bien, no se escucha, porque ahí se oye bien, pero ustedes no escuchan, porque estábamos distraídos haciendo otras cosas. Y no escuchábamos. Y a veces corremos el riesgo de que escuchamos con el oído, pero no se abre, no entendemos lo que estamos hablando. Ahora, Dios no sabía esto, volvemos al tema. Dios no sabía esto, no sabía que los sacrificios no iban a cambiar el corazón. ¿Los mandó sin saber el efecto que iban a producir? No, claro que Dios sabía. 1 Pedro 1:20 dice que el Señor ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor sabía que no iba a cambiar el corazón. Por eso el Señor Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor sabía, Dios sabía, que esto iba a ser necesario. Él sabía. El tema es que nosotros no sabíamos. Como los hombres somos dados a querer hacer cosas para Dios, que no manda Dios, era necesario que nos demos cuenta de esto. Y quería que el hombre se diera cuenta que necesitaba a Cristo. Si bien él podía hacer como hizo en Habacuc 2:20, yo lo digo y se acabó. El Señor está en su santo templo, calle de él, delante de él toda la creación. O sea, yo lo digo y basta. Como a veces decimos los papás, lo digo yo, se acabó. Podría ser así. Sin embargo, el Señor quería que el elegir a Cristo sea un acto voluntario. Que entendamos que lo necesitamos y que sea por amor, que sea una decisión que nosotros tomemos. Para tomar esta decisión teníamos que entender. Y teníamos que entender el amor de Dios hacia nosotros y corresponder con ese amor, escogiendo a Cristo. No una cosa automática. Yo ahora dentro de un rato, Dios mediante, vamos a terminar la reunión, me voy a ir y si todo sale bien, el auto le va a girar la llave y va a arrancar. Si no se rompió nada. El auto va a arrancar porque no tiene otra, no le queda otra opción, no le doy a elegir. No es que yo digo, bueno, ¿cuánto me quiere el auto? Arrancó y me va a llevar a mi casa. No puedo hacer otra cosa. Bueno, Dios agradó salvarnos por fe. Y la fe es voluntaria, no es una obligación. Entonces el Señor nos mostró todas estas cosas para que nosotros nos diéramos cuenta y por amor a lo que Dios hizo por nosotros, nosotros lo escogiéramos. Agradó salvarnos por fe y la fe es voluntaria, la fe no es por obligación, como pasa en algunos países. En algunos países, si no se profesa la fe oficial, la gente es torturada, es asesinada, es exiliada. Pero la fe no es por obligación. La fe no es heredada. No es según la familia. Si bien es un buen condicionante, ayuda muchísimo nacer en una familia cristiana, todos nosotros, nuestros hijos, tienen que decidir por sí mismos, porque la fe no es heredada, la fe no es intelectual, no es por entender. Al menos no la fe que salva. Y nosotros tenemos que entender estas cosas. Y lo que espera Dios de nosotros, lo que agrada a Dios, es que nosotros voluntariamente busquemos a Cristo. Ahora, Cristo vino y pagó voluntariamente para que nosotros pudiésemos agradar a Dios. Qué amor, qué misericordia, qué generosidad. La de Dios hecho hombre que venga a buscarnos. Por eso es una locura despreciar esto. Que vuelvo a decir, es un tema que vamos a ver del viernes que viene en adelante. Y el autor es como que este pasaje lo resume y dice, ¿querés que te lo resuma? Bueno, mira, al final del verso 9 dice, quítalo primero para establecer esto último. Y en el verso 10, ya introduciéndonos en el final de este pasaje, dice, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De que había algo que era sombra de algo mejor que iba a venir, que lo necesario para agradar a Dios era un corazón cambiado. ¿Cuál es el resultado? Del verso 10 en adelante. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua, nos da fe, nos cuenta el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De esto que vino, que era mejor que lo anterior, y que el Señor haya entendido que era lo necesario para agradar a Dios, que era cambiar un corazón. Bueno, que este sacrificio se tenía que hacer una sola vez, porque era un sacrificio perfecto, y que este sacrificio, a diferencia de los anteriores, iba a cambiar el corazón. Dice, pondré las leyes en sus corazones. Una sola vez, ¿por qué? Porque es suficiente. Dice Pablo a los colosenses, anulando el acta que nos era contraria. Está anulada. No hace falta más porque está anulada. Una sola vez. Una sola vez porque la salvación no se pierde. Porque el Señor mismo dijo, a los que me dio no perdí ninguno. Porque el Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de mi mano. Entonces una sola vez porque la salvación no se pierde. Y una sola vez porque fue suficiente para salvarnos a nosotros y salvar a los santos del Antiguo Testamento. No es necesario más. Y el verso 13 dice que ahora, verso 13, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se cumpla esto. Ahora, mis hermanos, se cumplió una parte que, vuelvo a decir, para nosotros nos parece fácil de entender desde este lado, de la cruz para acá. Pero usted imagínese, antes de la cruz, que alguien hubiese dicho, como estaba profetizado, Dios se va a hacer hombre, el Dios creador de todas las cosas, va a venir a sufrir, va a venir a que lo maten, a que lo escupan, a que lo golpeen, para pagar el precio de la salvación de los hombres. Era algo que hoy nos parece más o menos conocido, porque estamos criados en una sociedad occidental nominalmente cristiana, pero que parecía una locura, algo que solamente a Dios se le podía ocurrir, que Dios se hiciera hombre y viniese a morir. Bueno, si se cumplió esto, que tan raro le habrá parecido a los hombres hasta que ocurrió el hecho de la cruz, tenemos que tener por cierto que esto se va a cumplir, que un día el Señor va a volver y está esperando que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Esto se va a cumplir. Y este sacrificio, decíamos, tiene la capacidad de cambiar el corazón. Dice, este pacto haré con ellos después de estos días, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Allí está hablando de algo que ya se habló en el Antiguo Testamento, que los judíos, los hebreos entendían perfectamente. ¿De qué estaba hablando? Del nuevo pacto que estaba en Jeremías 31, donde Dios dice exactamente que va a hacer esto, que ya no va a ser una cuestión de sacrificios, que no va a ser algo externo, que no puede ser perfecto, sino que va a cambiar los corazones de la gente. Y este pacto que Dios había prometido que iba a hacer con Judá y con Israel, somos beneficiados nosotros. Este pacto que Dios iba a hacer por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, hay algo importante. Tenemos que saber que Dios sigue teniendo un plan con Israel. Este pacto Dios lo había hecho originariamente con Judá y con Israel. Dios tiene un plan con Israel y que va a seguir adelante, y Dios tiene un propósito y lo va a llevar adelante en su tiempo cuando Dios lo determine. Pero hoy tenemos que saber que el Israel de Dios somos nosotros. Esto también algunos autores escriben que son los judíos convertidos. El Israel de Dios somos nosotros, no lo podemos leer ahora porque pasó el tiempo, pero si después lo ve en YouTube o quiere anotar, Gálatas 3, versículo 9, 16, 29, Filipenses 3:3, Romanos 4:13 al 16, Romanos 9:6 al 8, dicen todos estos textos que nosotros somos herederos de la promesa por la fe en Jesucristo y que la promesa no se hereda por carne, o sea, no por ser judío. Por lo cual, el Israel de Dios somos nosotros. Y todo esto, ¿cuál es el resultado? La salvación nuestra. Todo esto es el resultado del sacrificio del Señor.
Y termina el verso 18 diciendo que donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda del pecado. Cambia el corazón, somos salvos para siempre, no hace falta más pecados. Y ahora empieza una sección, a partir del viernes que viene, que Dios mediante va a empezar Nacho y otros hermanos para adelante, que es la parte que nos toca a nosotros. Dios, que es inmensamente paciente y misericordioso, quiso que entendamos todo esto. 10 capítulos y medio le escribió a los hebreos y nos quedó escrito a nosotros para que entendamos todo esto. A partir del viernes que viene vamos a empezar a ver, bueno, ¿y todo esto qué es lo que produce en nosotros? Esto tiene que producir algo, porque Pablo le escribe a los Corintios que el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, es como alguien que está puesto en una multitud, está obligado a algo, la multitud va para acá, para allá y nos tenemos que mover, no se puede evitar. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Es importante hasta la mitad del capítulo 10? Claro que sí, porque dice Pablo a los romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y Dios quería evidentemente que nosotros entendamos estas cosas para decidir voluntariamente. Pero mis hermanos, más importante es saber si estas cosas funcionaron en nosotros. Si todo esto que Dios planeó de tantos años, pensando en vos y pensando en mí, produce algo en nosotros. Porque que produzca algo en nosotros, un cambio, es lo que da testimonio de que somos salvos. Entenderlo intelectualmente no asegura que seamos salvos. Ser de una familia creyente que venga a la iglesia tampoco garantiza que seamos salvos. Sino que todo esto que Dios hizo y preparó tanto tiempo, produzca en nosotros algo. Que vuelvo a decir, lo vamos a empezar a ver a partir del viernes próximo. Así que Dios nos bendiga para poder tener estas cosas en claro. Son textos, son libros que no muchas veces frecuentamos. Por eso entendimos con los hermanos compartirlo los viernes. Porque da la base bíblica para entender todo lo que Dios hizo. Y cómo planeó y pensó, mi hermano, en vos y en mí. Y cómo todo a lo largo de toda la historia está la huella de este pensamiento que Dios tuvo. Y cómo fue preparando todas las cosas para que entendamos lo que Dios hizo. El precio que pagó por nosotros. Y este sacrificio que se hizo una sola vez, que no hace falta hacerlo nunca más. Y que tiene la capacidad única de cambiar el corazón, que es lo que agrada a Dios. Y todo esto tiene que producir en nosotros algo. Que Dios nos bendiga para que esto sea una realidad en todos nosotros. Oramos a Dios Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra y por tu amor, Señor. Ver, Señor, tantos años, preparando el camino para que nosotros fuésemos salvos. Señor, todo lo que dejaste a tu pueblo, lo que dejaste a nosotros en tu palabra, el haber enviado a tu Hijo preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor, habernos escogido para que fuésemos hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor. Y quisiéramos que todo este amor derramado en nuestras vidas, demostrado en aquella cruz, y cada día en nuestra vida hoy en día, produzca en nosotros, Señor, el que vivamos como hijos agradecidos. Señor, danos la gracia de poder decidir por Cristo cada día, que esto transforme nuestra vida, que esto transforme nuestras acciones, nuestra forma de pensar. Y tengamos presente todo el tiempo que fuimos comprados por precio y no somos otra cosa que deudores. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos bendice el poder considerarla y en ella ver cuánto tú has pensado en nosotros y lo que hiciste por nosotros. Rogamos, Padre, que tú nos bendigas para poder considerar estas cosas, pidiéndote también por los chicos que están arriba. Tú les bendigas a considerar tu palabra también, ellos se puedan convertir a Cristo. Y podamos ver en medio de ellos, Señor, hombres y mujeres tuyos, que si tú no vienes antes sean columnas de tu casa, Señor. Bendícelos. Bendícenos para poder ver en ellos frutos espirituales que confirmen también que han conocido a Cristo como Salvador. Y gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir los hermanos. Cómo nos bendice el alabarte y meditar en tu palabra. Rogamos que esto quede atesorado en nuestros corazones, Padre, para que tú lo puedas usar por tu Espíritu cuando fuese necesario. Oramos muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.